Vale, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es microorganismos nativos de los bosques de aquí alrededor. Lo que hicimos fue coger del bosque mantillo, o sea, la capa que está entre la tierra y las hojas secas del bosque, que se puede ver que tiene micelio, hongos y colores y texturas, y lo mezclamos con salvado de trigo. Hicimos una proporción más o menos 2 veces de salvado, una del mantillo. Mezclamos eso y mezclamos también agua con azúcar. Hicimos una melaza con agua y azúcar y le echamos acá para humedecerlo. Tiene que tener una humedad que permita hacer una bolita cuando lo aplastamos. Entonces lo pusimos aquí en el cubo y lo fuimos prensando para sacarle el aire, y lo dejamos aquí fermentando 30 días, un mes. Y después de un mes ya se puede sentir el aroma a la fermentación que se está produciendo. Entonces lo que hicimos aquí fue multiplicar, digamos, los microorganismos como semillas de microorganismos del bosque, que son microorganismos que nos van a ayudar luego en la tierra de nuestro jardín o huerto para mejorar la tierra, para aumentar la diversidad de los microorganismos que están ahí trabajando. Y esto se puede echar así sólido, o también lo podemos echar en forma de té, que si lo quieres luego lo mostramos el té que hacemos. Con una parte de esto sólido lo ponemos en un saco con agua y hacemos un té que es más fácil para aplicar en la tierra o también en las plantas o en el compost. Nos va a ayudar a acelerar el proceso de descomposición. ¿Y en el compost cómo lo pones? ¿Sólido? En el compost lo pongo sólido, sí. Así también se puede echar. Si mantenemos la humedad en el compost, van a empezar a actuar los microorganismos y acelerar el proceso de la descomposición del compost. O sea, te sirve para acelerar el proceso y también para enriquecer el compost. Exacto. Con esto aceleramos el proceso porque tenemos más microorganismos trabajando y mejoramos la diversidad que va a tener ese compost que vamos a generar. Y en la tierra lo mismo, nos van a ayudar a que esa tierra se vaya regenerando un poquito más rápido, acelerar un poquito el proceso. Bueno, aquí tenemos los microorganismos hechos en té. Lo que hicimos fue poner en una bolsa, para estos 200 litros pusimos 5 kilos, pero bueno, eso como se vea, y pusimos unos litros de agua con azúcar, unos 2,5 litros a lo mejor de agua con azúcar de la melaza para volver a activarlos, y el resto con agua natural, sin cloro. Y lo dejamos 2 semanas para que se produzca la fermentación y pasen los microorganismos al líquido. Y luego para utilizarlo hacemos una parte de esto y 9 partes de agua, digamos. Hacemos una reducción le ponemos una por 10 para regarlo o para ponerlo también en los árboles, en la parte aérea de los árboles. Porque, ¿de qué le sirve al árbol en la parte aérea? También lo mismo que como el té de humus que también se hace, ayuda para que el árbol cree defensas y genere una parte, que esté más sano en su conjunto. ¿Y estos 2 litros de agua con melaza o azúcar? Sí. ¿Cuánta melaza o cuánto azúcar? ¿Cuál sería? Más o menos yo puse 2 litros y medio de agua y habré puesto un cuarto kilo más o menos si puede ser azúcar de caña o panela, mejor, para que sea más natural.
Si no, con azúcar blanco también se podría hacer, porque la cuestión es que haya la sacarosa para que los microorganismos actúen. Pero tú crees que está funcionando, ¿no? Sí, yo creo que sí, por el aroma que desprende, ¿no es cierto? Que no hay olor a podrido aquí, sino a fermentado. Es un olor agradable, más suave. Y luego en el compost sí que he podido ver cuando he puesto que ya a los días siguientes se ve que hay una actividad mayor de descomposición. O sea, se generan capitas de hongos y de otras cosas de que hay más trabajo. Guay. ¿Y me podrías enseñar en el bosque cuál es exactamente lo que has cogido, el Sí, trozo? sí, ahora lo vemos. Quitamos un poquito las hojas, ¿no?, que hay de arriba. Y luego, antes de que venga la tierra, digamos, tenemos todo esto. Que ves que está lleno de diferentes colores y texturas. Aquí vemos micelio de hongos, vemos que hay una variedad interesante de microorganismos diferentes, con los diferentes colores y aromas que tienen. Entonces es esto lo que nos interesa para multiplicar. Aquí tenían nuestras semillitas, digamos, de microorganismos. Y yo lo que hice fue de diferentes partes del mismo bosque, un poquito por aquí o un poquito por allá, que hay otra variedad de árboles también, ir cogiendo de diferentes partes y hacer una mezcla con esto y el salvado y darle la humedad después. Claro, entonces cada árbol puede tener diferentes microorganismos. Y ¿O no? alrededor de cada bosque tiene diferentes y se van generando diferentes alrededor de cada especie de árbol, sí. Hay lo mismo como los hongos, por ejemplo, los hongos micorrizas son los que están asociados a las raíces de los árboles, entonces solo crecen alrededor de esas determinadas especies. Yo supongo que en microorganismos, como también estamos hablando de hongos y bacterias y este tipo de cosas, es un poco lo mismo, ¿no? Cada especie genera otras especies que puedan vivir alrededor y que trabajan en comunión unos con otros, ¿no? Porque tanto los hongos micorrizas como estos hacen que los árboles crezcan más sanos y mejor. Entonces, la idea es, si nosotros los llevamos al jardín, al huerto, que nos ayuden en eso. Qué guay. Huele rico.